Estado Nacional. Se había incrementado. Para mí fue una sorpresa. Aumento en tasas de interés se suma al golpe que la inflación ya causa en los bolsillos de los ticos. Los expertos señalan que el incremento apenas empieza. Podríamos estar viendo tasas de interés en colones de 2 dígitos para nuevos préstamos. Los costarricenses sentiremos mayor impacto en las cuotas de los préstamos y nuevos créditos. Las personas tenemos que socarnos la faja, pero ya no hay mucho donde socarla. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional. Hoy un poquito más temprano de lo que acostumbramos siempre. ¿Por qué? Esto es debido a que a las 11 de la mañana tenemos un partidazo de clase mundial entre las selecciones de Japón y Ghana. Esto en el marco del Mundial Femenino Sub-20 que se está llevando a cabo aquí en Costa Rica y del cual somos sede. Quiero aprovechar para recordarles que esta es una verdadera fiesta que el país necesita disfrutar a lo grande, porque tenemos selecciones de primera clase de todo el mundo, más de 1.400 visitantes que están aquí en el país y estas selecciones están buscando encontrar a la campeona mundial sub-20, así que los invitamos a que se muevan, vengan a los partidos que se están jugando en el Estadio Nacional y también en el Estadio Alejandro Morera Soto. Recordarles además que quienes quieran disfrutar de estos partidos pueden comprar los tiquetes en el sitio ahí lo tienen en pantalla, .fifa.com/tickets. Los tiquetes para entrar a estos partidos no se compran en el estadio, hay que comprarlos ahí, en esa dirección, así que los invitamos a que puedan venir a apoyar a estas selecciones, pero si no también a través de Teletica Deportes y Teletica Radio, ahí se van a estar transmitiendo todos los partidos de la selección costarricense y además 18 partidos, y también en el canal TD Más y la aplicación TD Max usted podrá disfrutar todos estos partidos. Pero para entrar en materia sobre el tema que vamos a discutir hoy aquí en Estado Nacional, les cuento que vamos a hablar de las tasas de interés. Es un tema que tiene que ver con el bolsillo de todos los costarricenses, que además muchos ya lo han sentido, han empezado a subir, pero todo parece indicar que en los próximos meses van a subir todavía más. Y esto se va a unir un poquito al golpe que ya de por sí está dando la inflación en los bolsillos de los costarricenses. Permítame, para empezar, presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros don Danilo Montero, quien es de la Oficina del Consumidor Financiero, una cara conocida. Don Danilo, de nuevo, bienvenido aquí a Estado Nacional, que siempre está hablándonos sobre los temas que tienen que ver con el manejo de nuestros créditos, inversiones y otras. Mucho gusto, muy buenos días y que la pasen muy bien este domingo. Bien, también nos acompaña el día de hoy don Amedeo Goyan, ese es el apellido, Goyan. Él es director de Tesorería Regional de la entidad bancaria Scotiabank, quien nos va a comentar desde la perspectiva de los bancos privados cómo se está viendo esto. Muy buenos días, don Amedeo, mucho gusto tenerlo aquí en Estado Nacional. Muy buenos días, Liliana, un gusto acompañarlos el día de hoy. Muy buenos días también a los que nos acompañan hoy, a los televidentes que nos están viendo. Y sin duda creo que vamos a poder abordar temas que son de alta relevancia para todos los que nos ven el día de hoy. Así es, y sobre todo esperamos que sean temas de utilidad para usted. Y también se incorpora a la conversación que vamos a tener el día de hoy el señor Ronald Guerrero, quien es director de crédito del Banco Nacional, porque queríamos también tener la perspectiva de los bancos públicos ante esta situación que se presenta. Muy buenos días, don Ronald, bienvenido. Buenos días, Liliana, muchísimas gracias por la oportunidad. Aquí estamos para servirles y también listos para ir a ver a la selección ahora o a los equipos que van a estar acá. Así es, porque es la verdad que tener la oportunidad de ser la sede de este mundial, que es la vitrina para que todo el mundo lo vea, nos permite no solo acompañar a las muchachas nuestras, sino también ver selecciones de una categoría realmente mundial. Bien, para empezar la conversación del día de hoy, recordamos que además de la inflación que ya cerró este mes en 2 dígitos, los usuarios de créditos también ya empezaron a sentir el golpe de las alzas en las tasas de interés. Esto es lo que nos contaron algunos de los usuarios de crédito. La tasa básica pasiva, que es la encargada de calcular los intereses en los créditos bancarios, viene en aumento desde marzo.
llegando esta semana a 4,68%. El incremento en las tasas de intereses en los préstamos golpea el presupuesto de los costarricenses que han tenido que ahorrar y ajustar a sus ingresos para lograr pagar sus deudas. Actualmente más o menos se cancela un monto de 130.000 colones y el interés ha venido subiendo un poquito. Ya eso afecta en el sentido de a la hora uno de hacer todo lo que son las contabilidades para dividir el dinero en los gastos de la casa, gastos de X cosa, igualmente sacando el dinero para lo que son las cuentas que uno debe, y ahí mismo se da uno cuenta que el presupuesto no va dando o no va alcanzando. Para casa, pero más bien en el último mes, en los 2 últimos meses, me hicieron una pequeña rebaja de 50.000. Se había incrementado. Para mí fue una sorpresa dejar de gastar por otro lado, controlar los gastos. Definitivamente. Por otro lado, algunos acreedores no sienten el incremento en su cuota mensual o su préstamo tiene una cuota fija, por lo que no se ven afectados. Tengo un préstamo bancario, hipotecario. No, la verdad que no, lo tengo en dólares y la verdad que se ha mantenido. Sí. ¿Qué tipo de préstamo? ¿Por carro? Casa, por carro. ¿Siente que en los últimos meses le ha incrementado la cuota mensualmente? No. No. Es un préstamo personal con una cuota fija por 10 años, pero es una cuota fija. El dinero cada vez alcanza menos. La economía de los costarricenses se ve afectada desde hace varios meses, con el incremento de la canasta básica, las frutas, verduras, las múltiples alzas en el combustible, los pasajes de bus, y a eso se le suman los créditos bancarios. El golpe de la inflación se vuelve cada día más evidente. Hoy queremos explicar un poquito por qué algunas personas todavía no han empezado a sentir esa diferencia en la mensualidad que pagan de su crédito. Pero ¿por qué están subiendo las tasas de interés? ¿Cuánto más podrían subir en los próximos días o los próximos meses? Veamos el siguiente resumen. Al aumento de precios que sufren los costarricenses, en especial de alimentos y servicios, se une el aumento en las tasas de interés, que según los expertos apenas empieza y viene a poner mayor presión en los presupuestos familiares de quienes tienen préstamos. Un cambio en la metodología con la que se calcula la tasa básica pasiva, así como medidas tomadas por el Banco Central para controlar la inflación, como el aumento en el encaje mínimo legal y el aumento de la tasa de política monetaria, empujan hacia el alza las tasas de interés para los ticos. Para comenzar, recordemos 2 conceptos claves. El primero es la tasa de política monetaria. Esa es la tasa que establece el Banco Central como objetivo y referencia para los préstamos entre bancos. Es también el principal instrumento que tiene el central para controlar la inflación. Por otro lado está la tasa básica pasiva. Esa es la tasa de referencia calculada por el central para estimar en promedio la tasa que pagan los bancos públicos y privados por los depósitos o ahorros en colones. Esta sirve como referencia para que los bancos y entidades fijen las tasas que cobran a sus clientes por los préstamos. Precisamente ante la escalada de precios, los bancos centrales del mundo han subido la tasa de política monetaria para controlar la inflación, y Costa Rica no es la excepción. Desde luego que al aumentarse la tasa de política monetaria de una forma tan brusca como se hizo en la última vez, ahora en julio, que subió de 5.5 a 7.5, 200 puntos base de una sola vez, de ahí se golpea enormemente a las personas que tienen crédito, también a las empresas, al sector productivo en general. Pero ese efecto no ha sido inmediato para los consumidores. También se observa que las tasas de interés todavía del mercado no reflejan el incremento que debería darse según la tasa de política monetaria del Banco Central, que ha subido del 0.75 al 7,5%. Por ejemplo, la tasa básica pasiva, que es la tasa de costo de fondos para los bancos, ha subido para el mismo periodo del 2.9 al 4.44, es decir, menos de un 25% del incremento de la tasa de política monetaria.
El impacto de esa medida de política monetaria no se ha trasladado tan rápido a las tasas que cobran los bancos, excepto, eso sí, en los bancos privados. Según un análisis realizado por CEFSA, a las tasas activas negociadas en moneda nacional como porcentaje a fin de mes, a diciembre del año pasado, este era el panorama en bancos públicos, privados y cooperativas. Si lo comparamos con la situación a julio de este año, vemos cómo el aumento en bancos públicos es poco comparado con los privados, en donde casi se duplicó, mientras que en las cooperativas se ha mantenido casi constante. Por otro lado, un cambio en la metodología de cálculo de la tasa básica pasiva también la elevó y su efecto se nota claramente a partir del mes de junio, como vemos en esta gráfica. Todos esos factores hacen prever que quienes tienen créditos o estén por hacer un préstamo deberían prepararse para tasas más altas. Hay que tener mucho cuidado con esto y yo pensaría que sí, en efecto va a haber un impacto aún mayor en las tasas de interés en general. De hecho, los expertos ya hacen algunos pronósticos. En esta gráfica realizada por Scotiabank con datos del Banco Central, vemos el comportamiento histórico que ha tenido la tasa básica pasiva hasta agosto, donde ha estado apenas por encima del 4%. Pero se espera un ajuste acelerado en el periodo de transición de ese cambio de metodología que finalizará en noviembre. Esto lleva a pronósticos superiores al 7% para diciembre de este año y casi un 8.5% para diciembre del 2023. Pero, como esa es solo una tasa de referencia, es de esperar que las tasas que pagamos los consumidores financieros escalen aún más. Conforme los bancos vayan perdiendo liquidez, podríamos observar aumentos en las tasas de interés en colones entre 3 puntos y 5 puntos. O sea que podríamos estar viendo tasas de interés en colones de 2 dígitos para nuevos préstamos, lo cual obviamente va a afectar el nivel de inversión y la posibilidad de compra de vivienda, vehículos, financiamiento de capital de trabajo y proyectos para las empresas. Esto lleva también a esperar que el dinamismo en la colocación de nuevos créditos en el sector privado se desacelere. Algunas estimaciones del Banco Central, facilitadas por el Banco Nacional, muestran cómo el crédito total del año 2021 al 2022 se empezaba a recuperar tras el rezago de la pandemia, especialmente el crédito en colones que se estimaba creciera en un 6.6% este año. Sin embargo, a pesar de que en meses anteriores la proyección era de que crecería un 7% para el 2023, ahora más bien se espera un estancamiento, manteniendo casi el mismo crecimiento esperado para este año. Sin embargo, aún no terminamos de ver el efecto total que sentiremos las personas que tenemos préstamos o pensemos hacerlo en los próximos meses. Bien, como vemos, se unieron varias razones. Quiero comenzar con usted, don Amedeo. Todas estas condiciones se han presentado para que las tasas de interés empezaran a subir. Hablábamos de los aumentos de la tasa de política monetaria que ha hecho el Banco Central, pero también cambio de metodología y otras medidas del Banco Central. Don Amedeo. Sí, en efecto, como bien indicado Liliana, hemos venido viendo un panorama complejo donde estamos viendo una serie de variables que y han generado una coyuntura muy particular. Recordemos que hay un proceso de alta inflación que hemos venido experimentando. La inflación ya llegó a 2 dígitos y esto obviamente lleva a los bancos centrales, hemos hacer una inflación globalizada, a buscar los mecanismos para tratar de controlarla, y eso es vía el aumento de tasas. En este caso, en el caso de Costa Rica, al ir aumentando la tasa de política monetaria, pues también ha venido generando ese tipo de efectos. Y en el caso de la tasa básica, pues se suma también que hay un cambio de la metodología y que empezamos a ver cómo la misma se va a ir ajustando, ¿verdad? De una forma gradual, donde lo vamos viendo semana a semana, a ir incorporando esos nuevos niveles de tasa que estamos observando de la tasa política monetaria y de las captaciones en general, que es lo que busca la tasa básica pasiva, medir y darnos, digamos, una idea de dónde está el costo para las entidades financieras. Don Ronald Guerrero, del Banco Nacional, escuchábamos algunas de las personas que entrevistamos que decían, no, yo no he sentido ninguna diferencia, a pesar de que las tasas empezaron a subir hace algunos meses. ¿Por qué algunos las sienten y otros no todavía?
En este caso, Liliana, hemos visto varias situaciones particulares. Una de ellas es que, por ejemplo, algunas de las operaciones de crédito que tienen nuestros clientes tienen algún componente fijo, por ejemplo, para el primero, segundo, tercer año. Y eventualmente también los incrementos que se dan en esos primeros años después de tener el componente fijo son incrementos relativamente pequeños. Entonces, muchos de nuestros clientes todavía no han sentido esa situación especial. Y algunos que sí lo han sentido, que son ya se presentan casos, se apersonan a nuestras oficinas y obviamente ahí se hace una revisión de su caso particular y se valora la posibilidad incluso de mantener tasa fija por un periodo determinado hasta que se regularice su situación particular. Pero esa es la situación con algunos de nuestros clientes, Liliana, lo que ha venido pasando. ¿Están pudiendo hacer en este momento ese tipo, digamos, de valoraciones y decir, bueno, no, a pesar de que están subiendo las tasas, a X cliente no se la vamos a dejar o se la vamos a dejar fija? Sí, Liliana, efectivamente hemos conformado un equipo dentro de la Dirección General de Crédito dedicado exclusivamente al tema de cobranza y recuperación, y dentro de ese equipo, equipos especializados que ven y valoran la situación particular de nuestros clientes y eventualmente ante una situación de un potencial impago, por ejemplo, dar la posibilidad de mantener por un periodo adicional una tasa fija o de negociar la tasa de manera que el incremento sea relativamente pequeño y que nuestro cliente pueda salir adelante. Esas son las situaciones que hemos estado valorando. Sin embargo, don Amedeo, veíamos en los pronósticos que se están haciendo que evidentemente estos ajustes de la tasa de política monetaria y su impacto en la tasa básica pasiva tienen un retardo en el efecto directo, y lo decía don Olman Segura, uno de los economistas que consultamos, que puede haber ese retardo. Pero también vimos que en los bancos privados sí ha sido más rápido ese ajuste de las tasas. Sí, en efecto, siempre que sea un cambio de lo de la tasa de política monetaria, va a existir ese rezago en que toda la curva va a ir ajustándose, ¿verdad? Ya que estamos dando presiones de mediano y largo plazo. En el caso particular, lo que hemos visto es los últimos incrementos de tasa de política monetaria fueron significativos, y esto lo que ha venido es generando una aceleración del acomodo de estas tasas hacia el alza. Entonces, ahí estamos viendo que se está, en el caso de las tasas ofrecidas, pues actualizando las realidades de la condición actual de mercado. Y esto es parte de lo que vamos a ir viendo a lo largo del tiempo, donde pues iremos notando posiblemente mayores aumentos en algunos casos, y eventualmente también en algún momento pues la estabilización también de las tasas. Recordemos que el incremento ha sido bastante fuerte, así que posiblemente esperaremos que no siga en la misma medida en que arrancó este año. Claro, sin embargo, veíamos ahora la gráfica un poco de cómo se ha estado comportando desde junio, sobre todo con el cambio metodológico, que se ve mucho la diferencia, y bueno, es un hecho innegable que la tendencia es al alza. Sí, claramente, creo que no hay ninguna duda del mismo. La metodología lo que busca es representar el costo de captación a la vista y también el costo de captación a plazo. Creemos que esta metodología es bastante mejor a la que teníamos anteriormente, ¿verdad? Y al tener esa mejora, pues obviamente también va a reflejar la realidad que vemos. Y si partimos de que hoy tenemos una tasa de política monetaria en 7,5 y una tasa básica pasiva en niveles de 4,5, digamos, o por ahí ha estado oscilando, pues obviamente esperaríamos que esa tasa básica pasiva alcance en primera instancia la tasa de política monetaria y eventualmente incorpore también el mayor plazo y por ende sea superior a la misma. Claro, quiero que retomemos el gráfico del comportamiento que había tenido o que ha tenido hasta ahora la tasa básica pasiva y la proyección que están haciendo algunos de cómo se va a comportar. Ahí lo tenemos. Las tasas habían venido bajando desde febrero del año pasado, más o menos a diciembre del 2021, que subió un poquito y luego volvió a bajar en abril, incluso manteniéndose debajo del 3%. Pero a partir del mes de junio de este año, el alza empezó a ser realmente fuerte, superando el 4%. Pero las proyecciones de los expertos, en caso de que las variables se mantengan como las vemos hasta ahora, y es la línea azul que ustedes ven en este gráfico, las tasas van a seguir subiendo y se espera que la escalada las lleven a más de un 7% a finales de diciembre de este año. Ojo, estamos hablando de que en este momento tenemos tasas que venían superando del 3 al 4,37%. A diciembre un 7,27%, y hay quienes dicen, pero claro, ya esto es un periodo más largo de proyección, que a diciembre del 23 pudieran llegar al 8,47%. Pero don Danilo, cuando uno ve este gráfico y lo que se espera, vemos que apenas empezamos a sentir el efecto. Si esa
línea azul es lo que nos espera, hay que preparar presupuestos. Sí, Liliana. Vamos a ver, hay una buena noticia para los ahorrantes. Me encanta porque usted siempre es positivo. Siempre nos olvidamos de los ahorrantes, ¿verdad? Que son los que ponen la carne en el asador. Durante 3, 4 años estuvieron recibiendo tasas de interés muy bajas, afortunadamente la inflación muy baja, pero ahora que la inflación se aceleró, no podían simplemente quedarse por ahí. Es más, cuando uno escucha al presidente del Banco Central que dice que las tasas de interés aumentan para desacelerar un poco el consumo de las personas, o sea, en otras palabras, es para estimular el ahorro. Pero si me anuncian que la inflación es del 10, 11% y las tasas de interés apenas del 4,5%, 5%, como que no dan los números, ¿verdad? Y entonces, ahí hay una buena noticia para la cantidad de pensionados que tienen una platilla ahí que la guardan y habían estado recibiendo tasas del 1,5%, 2%. Bueno, sin embargo, don Danilo, los pensionados en este momento lo que están recibiendo son en sus fondos de pensiones, digamos, por lo menos, o las personas que tienen fondos de pensiones, rendimientos negativos. Entonces, puede confundir un poco. Buen punto, pero me refiero a muchas personas, muchísimas que recibimos en la oficina, que habían guardado platilla adicional. Bueno, usted está hablando de los que tienen capacidad de ahorro, es decir, el que tenía... Que guardaron plata. Que guardaron plata. Pero hablemos de la gran mayoría de costarricenses que están en el quintil de ingreso más bajo, que ganan entre 300 y 700 mil colones en el grupo familiar y que, como sabemos, están altamente endeudados. ¿Qué significa lo que van a enfrentar cuando vemos la curva que acabamos de ver? Vamos a ver. Con base en la encuesta de endeudamiento que hizo la oficina en el 2020, ahí nos dimos cuenta de que, de nuevo, insisto, uno puede encontrar buenas noticias. No necesariamente todos los costarricenses están particularmente endeudados. Es más, viendo las tasas de crecimiento del crédito del año pasado y de este año, uno sospecha que la gente no se ha tirado a endeudarse como las entidades financieras hubieran querido. El crédito ha ido lento. Eso nos hace pensar de que entonces las personas, posiblemente con la pandemia o diversas circunstancias, se han moderado mucho en el endeudamiento. Eso explica en parte por qué los bancos no están trasladando tan rápidamente los aumentos de tasas en la política monetaria a las tasas de los créditos. Ahora, si esto lo comparáramos con el ascenso del chirripó, estamos comenzando. Esa sí es la mala noticia. Apenas estamos comenzando, hicimos un pequeño descenso ahí, un planito, porque lo que nos viene es, para los que sepan de lo que estamos hablando, viene la cuesta del agua. Y después vienen los arrepentidos, donde los trepones van a ser relativamente intensos y sostenidos. No por mucho tiempo, en algún momento llegaremos, pero van a pasar muy probablemente 1 año y medio en los que las tasas de interés van a estar subiendo, aunque sea poquito a poco, al mismo tiempo que el combustible se nos encareció, la comedera se nos encareció y probablemente en enero, cuando tengamos que pagar los colegios de los muchachos, también se nos haya encarecido. Claro, don Ronald, esa proyección que se está haciendo de eventualmente llegar a diciembre, tasa básica pasiva superior al 7%, sin duda va a ser un golpe bastante grande en las personas que tienen crédito. Efectivamente, Liliana. Y comentarles que en el caso del Banco Nacional, desde hace años, y creo que todos los otros bancos también lo hacen, venimos trabajando con modelos que también permiten sensibilizaciones a las tasas de interés. En eso hemos tratado de ser lo más estrictos posibles, de manera que podamos capturar a través de esas sensibilizaciones los posibles incrementos que se presentan en tasas de interés y cómo responderían nuestros clientes con esos ingresos que tienen ante eventuales incrementos de tasa de interés. Eso lo hemos estado revisando también recientemente y lo estamos incorporando dentro de nuestros modelos para esos clientes que ingresan a la corriente de crédito. Y obviamente, dentro de los que ya tenemos, sabemos que tenemos en parte ese ejercicio que ya hicimos, que nos indica cómo se podrían comportar ante eventuales cambios en la tasa de interés. Pero efectivamente es una situación que estamos revisando de manera constante, permanente, para poder monitorear la situación de nuestros clientes. Vamos a recordar un poquito cómo se compone la cartera de crédito del sistema financiero nacional en su totalidad, o cómo está, a qué tipo de actividades es donde está el crédito asignado. Como vemos aquí, un 26.7% de la cartera de crédito, estamos aquí hablando en total de préstamos en colones y dólares. Un 26.7% son créditos de vivienda. Un 26.7%, el mismo porcentaje,
créditos de consumo. Y ahí en consumo estamos hablando de préstamos personales, tarjetas de crédito, vehículos, ese tipo de cosas. Crédito para servicios, 13.6%, comercio, 8.2%, y el resto de actividades productivas se va al 24.7%. Pero como vemos, la mayoría está en vivienda y en consumo. Don Amedeo, esto significa que en vivienda, por ejemplo, muchos de los créditos tienen la tasa variable, es decir, la gente tiene que irse ajustando. Yo conversaba con la gente de la Superintendencia de Entidades Financieras y me comentaban que en promedio, digamos, la duración, el plazo de los créditos de vivienda es en promedio, ¿verdad? Porque hay algunos de 30 y más, pero en promedio es 23 años y en promedio la mayoría está en el año de maduración, digamos, la maduración es en el 6º año, es decir, que van por el 6º año de pagar. Y ahí es donde sí van a sentir todos estos aumentos y están con la tasa ajustable. Sí, Liliana, vamos a ver. Dentro de los créditos vamos a encontrar gente en diferentes escenarios. Hay gente que tal vez tomó recientemente un crédito. Recordemos que los créditos de vivienda usualmente en su periodo inicial tienen una tasa fija, puede variar de 1 hasta 3 años. Entonces esta gente no va a sentir que ha tomado ese crédito alguna afectación, su cuota se va a mantener, ¿verdad? Habrá otra gente tal vez que ya tiene algún tiempo con el préstamo, que esté en el tramo variable y va a ir ajustándose a medida de que las condiciones que tenga. Entonces, digamos, ahí sí van a ir notando esa subida. Aquí importante, y creo que ahora Danilo lo decía claramente, o sea, aquí hay dos caras de la moneda. Recordemos que venimos de una etapa, de un periodo donde tuvimos tasas realmente bajas y lo que estamos es buscando tasas que van hacia la normalidad de lo que históricamente han sido. Entonces, creo que no hay que perder esa perspectiva. Claro, es decir, que las tasas que habíamos tenido hasta el momento eran circunstancias especiales. Exactamente. Y probablemente nos acostumbramos a tasas muy bajas. Sí, sin duda vimos tasas bajas, ¿verdad? Recuerden, venían también inflaciones bajas, pasamos todo lo que fue la pandemia, obviamente los bancos centrales a nivel global buscaron de expandir sus balances, de generar la liquidez, de que se buscara el crecimiento económico y una forma de hacerlo después teniendo la liquidez y obviamente también las tasas bajas. Esto se confabuló básicamente para generar un ambiente muy positivo, ¿verdad? Como tal. Ahora lo que estamos es tratando de recuperar la normalidad y yo creo que eso es importante que la gente lo entienda, que vamos a ver, sí va a ir subiendo las tasas, pero no es una situación, digamos, la que es atípica. Los mercados, hay ciclos de contracción, ciclos de expansión, donde estas situaciones ya han ocurrido en el pasado y van a seguir ocurriendo. Claro, esto que menciona don Amedeo es importante y se lo pregunto a don Ronald porque el otro día una persona me escribió, un usuario del crédito, y me decía, pero es una barbaridad, ¿cómo es posible que si yo pago más de 2 dígitos de tasa de interés en un crédito para el vehículo, por ejemplo, y voy a comprar un certificado de depósito a plazo y lo que me pagan, por ejemplo, a un año es irrisorio? ¿Cómo le explicamos eso, don Ronald, al costarricense? Bueno, efectivamente, ese es el costo de los recursos en un momento determinado, lo acaba de explicar Danilo, en donde eventualmente venimos de situaciones también, y lo dice Amedeo también muy claramente, en donde veníamos con tasas de interés a la baja, hoy tenemos en esos instrumentos de ahorro, de inversión, tasas relativamente bajas, pero que tenderán al alza, de acuerdo con lo que estamos viendo. Pero no se han ajustado al alza tan rápido, no, tampoco, todavía no, todavía no se ajustan, pero estaríamos esperando y ya lo explicaban. ¿Y por qué no pasa ese ajuste tan rápido? Digo, porque claro, también, como dice don Danilo, están los que ahorran, y los que ahorran dicen, pero si las tasas, ¿cómo que suben? Si me siguen pagando cualquier cosa por mis ahorros. Sí, pero bueno, Amedeo considera conmigo de que efectivamente ya se están empezando a dar ajustes, pequeños ajustes, pero ya se están dando, por ejemplo, en algunos instrumentos de ahorros que eventualmente tenderán a subir y que nos volverán a esa normalidad de la que hablamos efectivamente. Venimos de una situación de tasas de interés en el pasado reciente de 2 dígitos, empezaron a bajar. Recuerden que tuvimos problemas incluso con las tasas piso. Algunas de las instituciones financieras tuvimos que empezar a quitar tasas piso porque las tasas de nuestros clientes se mantenían relativamente altas cuando la tasa básica más el margen que tenía ya estaba por debajo de esa. Entonces ahí se hicieron ajustes, pero yo esperaría que eventualmente se empiecen a dar esos ajustes. Y repito, ya se empiezan a dar pequeños ajustes, pero ya se están dando, Liliana. Don Amedeo, ¿por qué no se dan tan rápido esos ajustes del otro lado, de la tasa que recibe el ahorrante? Bueno, en realidad sí estamos viendo que se están dando, Liliana. Aquí hay obviamente siempre un proceso gradual, ¿verdad? Esto no vamos a
a cambiar, pero sí estamos viendo donde las tasas están subiendo. Y aquí me refiero a las tasas que pagan los bancos en los certificados. Si nos vamos unos meses atrás, encontrábamos tasas tal vez a un año plazo entre un 3 o un 4% en colones. El estudio que revisaba ayer, ya encontramos algunos bancos que a un año están pagando tasas entre tal vez un 5,5% hasta niveles de casi 8%, diferentes opciones para los ahorrantes. Entonces, sí estamos viendo un movimiento que se da en ambos lados. O sea, los certificados están subiendo y también eventualmente las operaciones de crédito vamos como van subiendo. Recordemos aquí importante, las entidades financieras somos intermediarios financieros, captamos del público, tomamos los recursos y lo que nos dedicamos es a prestarlos a diferentes actividades, a diferentes sectores que demandan los recursos, ¿verdad? Claro, igualmente si uno ve esa curva de expectativa, pues quizás si alguien está pensando en invertir algo a un año plazo o a 2 años plazos, es conveniente esperarse un poquito, si va a subir tanto. Sí, vamos a ver, eso va a ser un tema personal, digamos, ya el tema de la cantidad que tenga ahorrada, de la moneda, ¿verdad? Aquí hemos hablado un poco de colones, pero también creo que es importante que pensemos en la parte de dólares, ya que estamos dando un poco de fútbol de hoy domingo, pues pasarnos a la cancha de dólares, ¿verdad? Donde vemos a la Fed que ha venido también subiendo las tasas, ¿verdad? Y eso ha generado también un incentivo para que la gente pues ahorre y encuentre atractivas esas inversiones también en dólares. Entonces, un costarricense a la hora de ahorrar en dólares, recordemos que no solo se gana la tasa de dólares, también tiene el beneficio que si eventualmente el colón se tiende a devaluar, pues también se gana esa devaluación adicional en su inversión. Claro, ¿verdad? Claro. Entonces, ese lado es positivo para este caso de los ahorrantes. Así que recordemos que eso va a ayudar también al medio a traer, digamos, ciertos beneficios. Claro, hoy hemos dedicado ya en esta primera parte un buen segmento a hablar de las buenas noticias con las que quería empezar don Danilo. Vamos a ir a una pausa, al regresar vamos a hablar un poquito ya de las consecuencias que podría tener este aumento de las tasas, cómo podría usted enfrentarlo, cómo se va a comportar la morosidad, pero antes de irnos veamos la sección de buenas noticias, por lo menos un amago de buenas noticias. Hace unos días hablamos aquí sobre la problemática de las estafas bancarias cibernéticas. Veamos una noticia que surgió hace unos días, al menos una alianza entre varias instituciones para enfrentar un poco más decididamente este problema. El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, en conjunto con el Ministerio de Seguridad, el Organismo de Investigación Judicial, el Banco Central y la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, conformaron una comisión interinstitucional para enfrentar el incremento de ciberestafas a clientes bancarios. Esta es una circunstancia patente, clara y absolutamente real, que ha generado la necesidad de unir esfuerzos entre los que trabajamos en el ámbito de la represión y quienes ofrecen servicios de carácter bancario y financiero y que han manifestado un absoluto interés de contribuir y colaborar en la ejecución de actividades y emisión de políticas que permitan paliar o atemperar este grave problema que estamos afrontando. La insatisfacción de los clientes bancarios afectados es manifiesta, pues sienten que ni el sistema bancario ni el sistema judicial hacen nada por recuperar los recursos perdidos o detener la situación. Incluso un grupo de afectados creó una página en Facebook llamado Gente Estafada en los Bancos en Costa Rica para acompañar y organizar a las víctimas buscando asesoría legal y trabajan en un proyecto de ley. Estimamos que los fraudes electrónicos y amenazas de ciberseguridad que enfrentamos exigen hacer un frente común del sistema financiero, las autoridades policiales y judiciales y la población para estar alertas y mejor preparados para combatir juntos a esta ciberdelincuencia. Cada uno trabajando con el mismo objetivo de proteger nuestro dinero y nuestra información personal. La comisión trabajará sus propuestas en base a una serie de objetivos y acciones que estarán analizando de manera paulatina en diferentes reuniones. Algunas acciones que se discutieron en la primera reunión son: estudiar a lo interno y a lo externo de nuestro país el fenómeno que enfrentamos, estudiar posibles vías de acción para atacarlo y prevenirlo a futuro, estudiar acciones eficaces que han implementado en otros países, coordinar acciones preventivas y represivas conjuntas y analizar reformas legales puntuales y eficaces que se necesiten.
Le recordamos nuestro correo electrónico l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesa mucho conocer sus observaciones, sugerencias, pero también críticas sobre los temas que tratamos aquí. Y veamos algunas de las que nos llegaron la semana pasada. El domingo pasado en Estado Nacional profundizamos y analizamos la crisis que vive el Partido Liberación Nacional. Nuestros televidentes nos hicieron llegar sus opiniones sobre el tema. Álvaro Clark nos dijo: Laura Chinchilla es muy inteligente. Abandonó el barco cuando vio que se estaba hundiendo sin remedio. Óscar Cambronero expresó: de apartarse los argolleros políticos del PLN, sin duda alguna, los retirados regresaremos con muchísimo cariño. Joxan Escafidi nos comentó: un cambio en un partido político no está nada mal. Podría ser el inicio de algo nuevo para nuestro país, el principal beneficiado. Gracias por continuar con nosotros aquí en Estado Nacional. Hoy que estamos hablando sobre el aumento en las tasas de interés, algo para lo que hay que prepararse, porque si ya usted ha sentido un poquito que sube su cuota del crédito bancario, es de esperarse que de aquí a diciembre suba aún más. Vamos a recordar el gráfico que vimos hace unos minutos, de cuál ha sido en la línea roja el comportamiento histórico que ha tenido hasta el momento la tasa básica pasiva, que es la tasa de referencia que se usa para las tasas de interés de los créditos, y la línea azul, lo que se espera de mantenerse las mismas circunstancias que hay en el momento, que podría subir esa tasa de interés. Don Danilo, hablemos un poco de cómo un hogar donde tal vez tienen crédito de vivienda y crédito de un carrito, donde hay dos personas que trabajan, uno que tal vez es guarda de seguridad y la otra persona en la casa tiene un trabajo informal. ¿Cómo prepararse para una subida de tasas de esta magnitud? Si el ajuste de las tasas es al ritmo que hemos visto en los últimos 3-4 meses, digamos que hay algún margen de que las personas se acomoden a la circunstancia. El problema es que si las tasas de interés, por ejemplo, los créditos son de ajuste trimestral, se van a ver más rápidamente, ¿verdad? Hay algunos créditos que son de ajuste semestral, creo que no muchos, pero eso da un poquito de margen. Definitivamente va a haber una estrechez de los presupuestos, sin duda alguna, y no solo por las tasas de interés. O sea, es que aún antes de que nos ajusten el préstamo, se nos va a complicar cuando vamos al súper y cuando vamos a la gasolinera. De manera que entonces las personas van a tener que revisar más que nunca los presupuestos para ver dónde abren espacio, dónde hay previstas de que nos íbamos a ir de viaje a Guanacaste, pero tal vez solo da chance de ir a Matalimón y posiblemente no 2 veces como queríamos, sino quizás solo en diciembre cuando haya el aguinaldo. De manera que entonces, a nivel del grupo familiar, como bien lo plantea usted, debiera haber como una revisión bastante exhaustiva, además de lo que hemos llamado en otras ocasiones el gasto hormiga. Ese gasto hormiga se come perfectamente, a veces 30, 40, 50 mil colones, que no nos damos cuenta, y eso podría ser el aumento de las cuotas en los créditos. Recordemos a dónde se va ese gasto hormiga, que a veces la gente dice, no, pero es que yo no sé dónde se me va la plata. Ese gasto hormiga toma las rutas menos previstas. Insospechadas. Por ejemplo, tenemos 3, 4, 5 suscripciones de películas y realidad en Netflix, con de esas opciones, plataformas de consumo de video. Exactamente, y solo vemos una. Bueno, las otras las podemos suprimir. A veces tenemos alguna suscripción a 3, 4, 5 revistas y a veces no da chance de leer tanto. A veces tenemos la costumbre de irnos todos los fines de semana a comernos algo, una pizza, unas hamburguesas, lo que sea. Bueno, y eso no lo sumamos, porque decimos, no, es que el gasto individual son 5, 6 mil pesos. Bueno, pues es que ya eso suma en el mes 20, 30 mil colones. Que un gastillo de una cervecita del marido, esos gastos van sumando, el capuchino de la tarde, etcétera, etcétera. Esos gastos pueden perfectamente, en muchos casos, cubrir el aumento de las cuotas. Claro, pero tenemos muchos costarricenses que en este momento ya, don Danilo, probablemente no están pudiendo ni siquiera tener gasto hormiga. O sea, de hecho hay personas que estaban ya sobreendeudadas, que les llegaba un porcentaje muy chiquito del salario
Y recientemente, además, se cambió, eso es otra cosa que vamos a conversar ahora, porque se ajustó antes las entidades bancarias del sector público y cooperativas y otras, las personas podían tener créditos y Hacienda les rebajaba automáticamente la cuota mensual y se la pasaba a la cooperativa o quien sea. A partir de hace creo que 1 o 2 meses ya Hacienda decidió que hay que respetar el salario líquido mínimo de las personas y entonces no les rebaja. Pero hay que tal vez recordar a los costarricenses que no se lo rebajen no significa que dejó de tener el crédito, don Danilo. Sí, es correcto. Ahí tenemos 2 o 3 posibles situaciones, ¿verdad? Una es que efectivamente las personas están, en la medida que ya no les hagan esas deducciones, podrían restablecer un poquitito su flujo de caja. Ese restablecimiento de flujo de caja podría perfectamente permitirles absorber un poco el aumento por la inflación, podría permitir absorber un poco el aumento de los costos de los créditos, pero lo ideal sería que las personas comiencen a considerar sinceramente la posibilidad, por ejemplo, de revisar con sus entidades financieras si pueden readecuar o reorganizar, ampliar los plazos de sus créditos, porque puede ser que se nos vengan 1 año, año y medio en los que nuestro flujo de caja no va a dar. Ya hicimos todo lo posible, ya no hay gasto hormiga que recortar. Entonces, si las cuotas que pagamos, como alguna persona al principio del programa mencionó, paga 150,000 colones, bueno, a lo mejor reorganizar los créditos de manera que entonces pase a pagar 120 o 110,000 con tal de mantenerse al día con los créditos y poder salir con el flujo de caja. Claro, el problema, don Danilo, con esto es que por ejemplo, si una persona tenía un crédito con una cooperativa y se lo estaban rebajando del salario automáticamente eran los casos que veíamos de personas que les llegaban 20,000, 25,000 colones de salario. En este momento le va a llegar el salario mínimo completo, pero eso no quiere decir que dejó de deber, es decir, ahora la cooperativa o la asociación solidarista o el banco estatal, no sé, ahora le voy a preguntar a don Ronald si en el caso de ustedes también había deducción automática, va a tener que ver cómo se lo cobra, pero la persona no dejó de deber, simplemente que se lo dejaron de rebajar, es un poco un espejismo, ¿verdad? Pues sí, por eso es que lo peor que podría pasar es que suponga que tiene más plata y ahora puede gastar. Eso es lo peor, ese es el peor escenario. Esperamos que nadie lo vea así. Precisamente restablecer ese salario mínimo le permite más o menos paliar los aumentos de costo en el combustible o en la comedera. Pero las deudas siguen ahí. Por eso es que es importante no suponer que entonces ahora no me van a cobrar el crédito. No, sí, el crédito sigue ahí y me sigue esperando. Si no me están dando los números, a pesar de toda la organización de mis finanzas, posiblemente lo mejor es acercarse de una vez al banco o a la cooperativa y proponerle algún espacio para poder mejorar el flujo de caja. Que normalmente si las personas se acercan a las entidades financieras, van a encontrar una buena actitud de las entidades financieras. Lo peor que puede pasar es que se escondan y supongan que el crédito no existe, que el crédito desapareció. Eso tarde o temprano, más temprano que tarde, va a aparecer en los reportes de crédito. Claro, y lo que va a hacer es la bola de nieve más grande. Vamos a ver cómo se ha comportado la morosidad, pues estamos hablando de que las tasas apenas empezaron a subir un poquito ahora, pero que van a subir muchísimo más. Vamos a ver el siguiente cuadro, donde vamos a ver el comportamiento de que según las estadísticas de la Superintendencia de Entidades Financieras, la morosidad total del Sistema Financiero Nacional a diciembre del 2021 era de 585.850 millones de colones. Este año, muchos de los beneficios de pago que tuvieron los deudores, producto de la flexibilización que hicieron los reguladores del sector a los bancos por situación de pandemia, pues ya terminaron y hubo que volver a la realidad. Y algunos esperaban que la morosidad se iba a elevar. Sin embargo, las cifras de mayo demuestran que la morosidad a 90 días en todo el sistema financiero era de 602.411 millones de colones. Esto nos lleva a lo que vemos en el siguiente cuadro, que es el porcentaje total del aumento de morosidad de diciembre a diciembre del año pasado a mayo de este año. En total, la morosidad creció un 2.82%, cifra, don Amedeo, que muchos consideran relativamente estable de crecimiento de morosidad hasta el momento. Sí, vamos a ver, el tema de la morosidad
hay varias formas de verlo y creo que tenemos que entrar a analizar. Podemos verlo como un total y en efecto, como ustedes bien lo indicaban, ha aumentado. Pero hay que ver también, digamos, ya en la letra menuda, qué está pasando en el caso de personas o en el caso de empresas, porque estamos hablando de todo el sistema como tal. Y aquí creo que también se presentan otras oportunidades. Puede ser que en algún momento estábamos con algún proyecto, con alguna compra de un automóvil, de una casa, y esto nos sirva también para repensar, digamos, nuestras deudas. Creo que hay instrumentos donde también las personas pueden consolidar algunas de estas deudas y mejorar de cierta forma su flujo. Creo que ahora Daniel lo explicaba bien, o sea, hay que entrar a analizar caso por caso. Y creo que es a veces difícil generalizar. Lo que sí es importante que la gente entienda y que estemos todos preparados es que ante esta subida de tasas tenemos que ir haciendo los ajustes respectivos. En el caso, por ejemplo, de empresas y lo que hemos visto recientemente, hemos habido también una subida de tasas en dólares, pero también hemos visto ha bajado el tipo de cambio. Nuevamente vemos que podría ser atractivo aquellas empresas que en algún momento se pasaron a colones, que analicen nuevamente volver a pasarse de dólares. Y cuidado que no estemos empezando a ver eso, porque las tasas en dólares, aunque han subido, no han subido tanto como las tasas en colones. Recordemos que hay una volatilidad importante histórica en las tasas de colones. Siempre han reaccionado, digamos, al alza y tienden a ser nominalmente mucho más altas que las de dólares. Entonces, yo invito a la gente más bien que analice ese tipo de situaciones y no deje de considerar las opciones también en dólares. Claro, don Ronald, ustedes en el Banco Nacional están haciendo proyecciones de que pudiera aumentar la morosidad conforme se dé esta escalada de aumento en las tasas de interés y un poco con qué estrategias piensan enfrentarlo. Sí, tal vez Liliana les pongo en contexto. En el caso del Banco Nacional, en el último año más bien nuestra morosidad mayor a 90 días ha bajado 1 punto porcentual. Fundamentalmente. Hoy estamos en el 2.9, estuvimos hace un año en 3.9. Muy bien, viniendo de todo lo que pasó con pandemia. Correcto. Y de hecho, precisamente ese es uno de los temas que quería comentarle. A raíz precisamente del manejo que se hizo de los abordajes para nuestros clientes en pandemia fue que precisamente pudimos lograr esto. Y fue que creamos una unidad de reestructuraciones y creamos una unidad fortalecida en cobros administrativos para desde esas etapas tempranas de cuando se empieza a dar la morosidad, esa morosidad que empieza a escalar de 5, 10, 15, 30 días, 45 días, ir viendo esos buckets de manera que pudiéramos determinar cuáles eran las causas que se estaban confabulando, decíamos nosotros ahí, para precisamente afectar a nuestros clientes. Y entonces, con soluciones muy puntuales para ellos, pudimos darles alternativas viables. Y eso hizo que efectivamente muchos de ellos hoy estén saliendo. De hecho, el 67% de todas las prórrogas que nosotros hicimos 82,000 prórrogas en el año 2020. E hicimos 11,000 prórrogas en el año 2021, de esos el 67% de los clientes ya volvieron a la normalidad y el resto hemos buscado alternativas como por ejemplo darles tasa fija ¿con cuáles alternativas? Como por ejemplo con los recursos que nos facilitó también el Central y eso fue para todo el sistema financiero, con los recursos ODP para darles tasas fijas a 3 y hasta 4 años para que nuestros clientes nivelaran su situación económica. Eso demostró, don Ronald, que dar un poco de oxígeno sin duda era mejor que simplemente esperar que colapsaran todos si se seguía con la normativa que existía. Sin embargo, ya esas flexibilizaciones se acabaron. Me imagino que ahora ustedes no le podrían ofrecer a un cliente tasa fija. Ok, ese es un tema muy importante, Liliana. Con el tema de las reestructuraciones que estamos valorando en este momento, precisamente tenemos la oportunidad de valorar casos muy, pero muy especiales, y así los hemos visto, en donde necesitan una tasa fija por un periodo determinado de 1, 2 o 3 años. Y los valoramos. ¿Por qué? Porque es más fácil recuperar a ese cliente, darle esa posibilidad, que meterlo a cobro judicial, en donde la mora judicial de este país anda entre los 16 y los 18 meses. O sea, sí, tiene atestados los estrados judiciales, el envío de cobros judiciales. Por supuesto, entonces tenemos esas alternativas, las estamos viendo con nuestros equipos y estamos dándole solución a nuestros clientes. Y en el caso de dólares, que hablaba también Amedeo, en el caso nuestro, importante recordar, el banco tiene el 30% de su cartera en dólares, solo un 30%, el 70% de nuestra cartera es colones. Y entonces hoy estamos saliendo también con una alternativa, dándole la posibilidad a los clientes
que no son generadores de dólares, ¿verdad? Principalmente afectados por este tema, de decirles, tenemos la opción para ustedes con 0 gastos y pasen esas deudas de dólares a colones en los que no son generadores, porque del 30% nuestro, ese 30% es porque realmente son generadores o generadores de bajo riesgo, porque ese es un tema que también hemos venido educando a la gente. Tome las deudas en las monedas en las cuales genera sus ingresos. Claro, sin embargo, en estos días es momento de analizar caso por caso, porque Danilo Montero, leí una columna que escribió hace pocos días en el medio digital CR Hoy, que se llamaba Rebeca al atardecer, que me gustó mucho, don Danilo, porque usted ponía el caso de alguien, un caso hipotético de alguien que analiza si se pasaba a colones o cuál hubiera sido el escenario, y parecía que en este momento, como mencionaba don Amedeo, que el dólar empezó a bajar, pues le hubiera servido más dólares. Sí, es que a veces tratamos como de encontrar fórmulas mágicas, ¿verdad? La fórmula precisa para identificar el número del acumulado del domingo, ¿verdad? Sí. Eso no existe, ¿verdad? Entonces, este ejemplo que mostré en esa columna, lo que manifestó fue 2 cosas. Uno, la decisión que tomó Rebeca de tomar el crédito en dólares le funcionó. ¿Tomó riesgos? Sí. Y eso es un poco lo que Ronald acaba de mencionar, ¿verdad? Las personas, digamos, la entidad financiera le ayuda, pero la persona tiene que evaluar sus circunstancias. En ese ejemplo que mostré, los números fueron favorables. Podría ser que ahora, con las nuevas circunstancias, a algunas personas les siga funcionando, pero no necesariamente a todas. De manera que entonces, ahí hay, por ejemplo, una regla relativamente importante que surge de ese artículo, es que si el diferencial de tasas de interés entre colones y dólares es muy grande, posiblemente el tipo de cambio tendría que variar muchísimo para que siga siendo mejor endeudarse en colones. Sí. Si la tasa de interés es muy cercana, se está comprando un riesgo demasiado grande. Entonces, don Amedeo, son días de analizar o por lo menos buscar asesoría para ver qué es lo que más le sirve a cada persona, porque cada caso es diferente, ¿verdad? Claro, creo que es claro el tema, ¿verdad? Tenemos que ver la variable de la tasa, pero también en el caso que estén en préstamos en dólares, también el tipo de cambio, ¿verdad? Yo he revisado una estadística, si nos vamos a 12 años, digamos desde 2010 hasta ahora, la devaluación anualizada no ha superado el 1,5%. Ha habido periodos donde más bien se ha apreciado, nos hemos devaluado, y eso, digamos, combinado a tasas menores en dólares, digamos, va en línea con lo que indicaba ahora Danilo, de que ha sido mucho más efectivo un préstamo en dólares a ciertas personas o entidades. Coincido, claramente no hay una única fórmula para todos, eso es caso por caso. Pero es importante analizar, y creo que el tener un sistema multimoneda como el que tiene Costa Rica, que nos permite ahorrar en dólares, tomar préstamos en dólares o también, obviamente, podrían ser otras monedas, nos da también esas ventajas. No perdamos de lado también esos digamos, beneficios que tendría de el también poder tomar préstamos en monedas diferentes a la moneda, digamos, del país, que es el colón. Algo que creo que también tenemos que analizar, y ahora hablábamos del tema de morosidad. Muchas instituciones y lo decía muy bien Ronald, hemos estado cerca de los clientes, las entidades, hemos tenido programas de asistencia a clientes, de apoyo. No son programas de corto plazo, son programas más de mediano plazo. Sin duda también lo que el Banco Central en su momento definió, las líneas para las entidades financieras, que lo que buscaban era un fondeo en colones a tasas más favorables, y que permitía también transmitirle esas tasas más favorables a los demandantes de crédito. Sin duda ha funcionado, y en general, digamos, en el caso nosotros de la entidad que no hemos estado, la morosidad ha bajado más bien en este periodo. Veníamos bajando y creemos que va a seguir en esa línea. ¿Ustedes creen que va a seguir en esa línea a pesar de este aumento de tasas de interés tan fuerte que se viene, que es casi un hecho, y de que probablemente la inflación también continúe más o menos por ahí por donde está en este momento? Ahí lo que buscaremos bien es, vamos a ver, es difícil prever la situación particular que va a tener cada persona o cada empresa, pero vamos a ver, lo importante es que se evalúen qué opciones tienen y cómo pueden mejorar su flujo. Yo creo que ese es tal vez el tema clave. Porque para que un banco, estaba viendo un poco las digamos, estadísticas del sistema de supervisión, de cuántos créditos liquidan, ¿verdad? Y liquidar es cuando alguien dice, bueno, ya esta persona no me va a pagar. Pero para que un banco haga eso, pues normalmente tiene que no solo
pasar morosidad a 90 días, es así, don Amedeo. También ustedes miden la capacidad de pago, es decir, tiene o no tiene trabajo la persona, y el comportamiento de pago histórico. Y una vez, hasta que eso pasa, pues entra que liquiden un crédito, que ya significa mandarlo a cobro judicial. Y también cuando un banco decide, bueno, voy a tomar la casa o el carro en pago porque ya no me pagó. ¿Cuán difícil es que eso pase, don Amedeo? Sí, ahí vamos a ver, los escenarios es importante. Cuando los bancos damos un crédito, y esto es algo generalizado en el sistema nacional, analizamos al demandante de crédito, vemos sus capacidades, ¿verdad? Y en eso también, dentro de esas capacidades, se analizan no solo que pueda pagar el crédito hoy con las condiciones, sino se simulan escenarios donde puedan subir las tasas de interés o podamos tener afectación, por ejemplo, por un préstamo de por alguien que el tipo de cambio empieza a aumentar el tipo de cambio y por tanto, digamos, si gana en colones, se le vaya a reducir sus ingresos equivalentes en dólares. Entonces, si hay simulaciones que lo que buscan es ver esos escenarios como los que estamos viendo ahorita, donde hay variaciones de las principales variables. Ya los procesos, digamos, de seguimiento, de desempeño de los créditos, algo que obviamente le ponemos muchísima atención y estamos muy cerca de los demandantes de crédito, sí vemos, lo que sí vemos es que tienen que ser, sobre todo, digamos, situaciones muy particulares donde ya alguien, por las situaciones que enfrente, no va a poder pagar ese crédito, ¿verdad? Igual yo creo que la mayoría de entidades, cuando algo pasa, pues obviamente se acercan al cliente y buscan de ofrecerle alguna solución. Si hay solución, pues un arreglo de pago, como se conoce popularmente. Ya en casos muy extremos, pues bueno, se llega a la situación donde la persona, pues, si no puede hacerle frente a sus deudas, pues se sigue con el debido proceso que todos conocemos. Pero creo que ese es un caso, digamos, un pequeño porcentaje dentro de todo. Aquí lo que sí hay que buscar es, digamos, cómo una empresa trata de apoyar, por lo menos de la parte financiera, que sea viabilidad, igual con las personas, poderlos apoyar en momentos donde... Y creo que en general las entidades han ofrecido la mano y han apoyado a las personas para poder salir adelante, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo de COVID y ahora post-COVID. Pues ojalá que esa actitud siga, porque definitivamente el bolsillo del costarricense está sufriendo como hace muchos años no sufría, y estas tasas de interés al alza también van a aportar a eso. Se nos acaba el tiempo. Voy a pedirle a nuestros invitados del día de hoy que en un minuto cerremos con una reflexión, pero quiero que sea muy de uso, que sea algo utilitario para los usuarios de crédito, las personas que en este momento tienen crédito. Comienzo con usted, don Ronald, del Banco Nacional. ¿Qué le recomienda usted a las personas que tienen uno o varios créditos en este momento, considerando que la tasa básica pasiva podría cerrar por encima del 7% a diciembre de este año? Gracias, Liliana. Mire, nosotros hemos valorado diferentes escenarios en nuestra institución y ante la posibilidad de que esas tasas vayan a subir, que es muy alta, efectivamente le hemos comunicado y le estamos diciendo a nuestros clientes y sobre todo a nuestros compañeros funcionarios, atendamos la necesidad de nuestros clientes. ¿Qué significa eso? Que cuando vemos clientes que empiezan ya a evidenciar signos de atraso, los llamemos, nos comuniquemos con ellos y les vamos a ofrecer soluciones. Nosotros tenemos un menú de soluciones para nuestros clientes, nuestros equipos están preparados para escucharlos, pero sobre todo los equipos están preparados para resolver, para ayudar a esos clientes. Repito, a los bancos, y eso lo tiene muy claro don Amedeo también, no nos interesa adjudicarnos bienes, no nos interesa llegar a procesos de liquidación, nos interesa que los clientes salgan adelante y estamos precisamente con toda la estructura para brindar ese servicio. Ahí estamos atentos a asesorarlos. Muchas gracias, don Ronald. Continúo con usted, don Amedeo, del Banco Scotiabank, de nuevo orientado. Si usted tuviera a un grupo de clientes bancarios con varios préstamos encima, ¿qué le recomendaría de aquí a diciembre y en los próximos 12 meses con lo que se viene? Bueno, en general, creo que es importante que la gente esté atenta a entender de su situación particular, y aquí hablando de los créditos a nivel de personas. También ver que este proceso es un proceso que estamos regresando a la normalidad, o sea, no quiero tampoco generar preocupación. Esto es que estamos yendo a niveles los que tuvimos históricos en algún tiempo, posiblemente antes del COVID la persona venía pagando un crédito a esa tasa, así que creo que hay que tomar con calma. Segundo, creo que el tema es importante revisar nuestros ingresos y nuestros gastos, es decir, ser ordenados en nuestro presupuesto, y eso nos ayudaría bien a, si estamos enfrentando pues algún incremento por los pagos del que tenemos de nuestros financiamientos, pues que eso nos permita a compensar.
Y tercero, creo que un tema importante, que lo decía ahora don Ronald, nosotros las entidades financieras, nuestro interés no es adjudicarnos los bienes o en fin, más bien estamos a facilitar, somos facilitadores del desarrollo, del crecimiento económico y de buscar de dar esos recursos a las personas que los requieren, a las empresas, para generar mayor actividad económica. Entonces, creo que es importante que entendamos la importancia del financiamiento, la importancia de poder contar con esos instrumentos que nos permiten lograr nuestros objetivos, nuestras metas. Claro, termino con usted, don Danilo Montero, de la Oficina del Consumidor Financiero. De nuevo, usted tiene aquí un montón de personas con créditos encima. ¿Qué le recomendaría? En primer lugar, 3 cosas. Uno, recordar a la gente que ya hemos pasado situaciones mucho más difíciles. O sea, soy empedernido optimista, ¿verdad? Entonces, este país ha enfrentado crisis de inflación muchísimo peores que las de ahora. De manera que entonces, y aquí estamos, no nos morimos. Algo tenemos que haber aprendido. Eso nos lleva a la segunda recomendación, y es: revise qué hizo usted hace 15, 20 años cuando tuvimos otras crisis. Si somos muy jóvenes, que no es mi caso, le preguntamos a nuestros padres, a nuestros familiares que tienen más antigüedad, qué hicieron, cómo lo enfrentaron. Y en tercer lugar, entender que el manejo de las finanzas personales es un proceso, no es lo que pase hoy, lo que pase de aquí a diciembre, es un proceso que se prolonga a lo largo del tiempo, y este sería un buen momento como para ordenarme para el resto de la vida. Así es, don Danilo, siempre se agradece mucho el optimismo con el que usted llega, y es cierto lo que usted dice. El otro día, don Fernando Naranjo le pedí si tenía la cifra histórica de inflación para verla en los últimos 25 años, y en el 2005 tuvimos una inflación, la variación anual fue de 14.1% y el año anterior de 13.1%. Vienen días difíciles, pero es simplemente ordenarse y entender lo que viene para poder analizar la situación personal. Antes de irnos y finalizar ya el programa, quiero compartir con ustedes esta información que vi en las redes sociales de UNICEF y que me pareció fantástica. UNICEF está abriendo convocatoria. Ellos buscan personas voluntarias para apoyar acciones que fortalezcan competencias de lectoescritura y las habilidades para la vida de 1000 niños de entre 6 y 9 años que cursan el primer ciclo de educación primaria. Vean qué bonito esta iniciativa. Si usted quiere ayudar para combatir el verdadero apagón educativo que estamos viviendo, le invitamos a unirse a esta iniciativa de UNICEF Inspira. Solo tiene que ver los términos de referencia en la página www.unicef.org/inclinada Costa Rica. Ahí busca en la sección Trabaje con UNICEF. Esto no es trabajo, ¿verdad? Es voluntariado, pero vean qué maravilla, tratar de ayudar a nivelar las habilidades de lectoescritura de niños de 6 a 9 años. Nos vamos, termino aquí, no sin antes enviar un calurosísimo abrazo a todas las madres de Costa Rica, incluida la mía, doña Grace Rodríguez, un abrazote allá en su casa. Mañana es el Día de la Madre y espero que todos lo pasen en unión familiar y lo disfruten muchísimo. Muchísimas gracias, ahora sigue el partido y nos vemos la próxima semana aquí en Estado Nacional.